Vamos a empezar. Entonces, para la siguiente sesión va a ser examen, pero lo vamos a hacer aquí con una investigación que les voy a dejar. ¿De acuerdo? Sí, Aquí lo vamos a leer y me lo van a explicar y con eso yo les voy a ir calificando. Ya al ratito les digo qué es lo que van a traer. Muy bien. ¿Ya tienen listo cuaderno, pluma, lápiz, todo? sí, Sí. Título: El realismo. El realismo. Y entre paréntesis le ponen marco histórico. Marco histórico. Marco histórico, el realismo. ¿Listo? sí. Muy bien. Primero vamos a escuchar algo y luego escribimos. Estuvimos viendo antecedentes, causas y marco histórico de lo que fue el romanticismo. El romanticismo se desarrolló en Europa en la era de Napoleón Bonaparte, las conquistas, las invasiones que provocaron en los jóvenes la rebeldía, el amor a la patria, pero poco a poco los románticos fueron cayendo en una literatura fantasiosa, exagerada, y los cambios en la sociedad venían ya muy fuertes. Entonces los escritores nuevos empezaron a ver la sociedad de otra manera y cambió también la forma de escribir. Se convierte en una literatura que iba a explicar la realidad tal como era. Por consiguiente, este movimiento se va a llamar realismo. Entonces ponemos número 1. En 1830 se produjo en Francia, en 1830 se produjo en Francia un cambio de régimen. Ahí voy, que entre Pau. Ahí vamos, ahí vamos. Pau, ahí andas. Pau, Pau. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, súbele al volumen, grítame como cuando le gritas a tu pretendiente. Ah, ok. Ok. No suelo hacer eso, pero bueno. Algún día, algún día. Ah, ok. Estamos empezando. ¿Tienes cuaderno, pluma? Sí, profe. Ponle ahí de título El realismo y entre paréntesis marco histórico. ¿Cuál es el título, profe? El Título. realismo, realidad, real, real. El Ah, ok. realismo y entre paréntesis marco histórico. Sí, ¿Listo? sí, profe. Estábamos diciendo que el romanticismo termina con una serie de cambios que se dieron en la sociedad y esto hizo que se produjera otra forma de escribir, ya que la realidad así lo exigía y por ello este movimiento literario se llama así, el realismo. Entonces estamos apenas en el número 1. Dice así: en 1830 se produjo en Francia, en 1830 se produjo en Francia un cambio de régimen político que situó
de poner sitio, que situó a la burguesía en el poder, que situó a la burguesía en el poder. A ver, vamos a explicar eso. Que situó a la burguesía en el poder. Muy bien. Ustedes saben, a ver, ya hasta ahí escribimos. Ustedes saben que antes de 1830, ya por 1789, se produjo en Francia la revolución, justamente así, Revolución Francesa, y que con los cambios de poder caen los monarcas, los reyes, y sube una nueva clase social que se llama la burguesía. La burguesía, hagan de cuenta, como ahorita los empresarios, los industriales, y suben al poder, y va a generar un cambio de vida en toda la sociedad. Por eso dice ahí que se sitúa a la burguesía en el poder gracias a la Revolución Francesa. Estamos viendo el marco histórico, o sea, qué pasaba en la historia cuando va a surgir este movimiento llamado realismo. Póngale ahí número 2, las nuevas formas políticas, favorecieron los cambios científicos. Las nuevas formas políticas favorecieron los cambios científicos y tecnológicos. Favorecieron los cambios científicos y tecnológicos. Punto ahí. A ver, estamos ubicados en el siglo XIX. El siglo XIX tuvo muchos cambios de toda índole. Por eso se le llama el siglo del progreso. Siglo del progreso. Es decir, en el siglo XIX y más a finales, ya de los 50 en adelante, hubo muchísimos inventos que cambiaron la forma de pensar de la gente. Se inventa la fotografía, se mejoran los medios de comunicación, se inventa el automóvil, el cine, que en un principio era cine mudo. ¿Qué más? El telégrafo. Se dan los primeros pasos para la teoría de la relatividad, que después en el siglo XX tendría ya más efecto. Eduardo, ¿ahí andas? Eduardo, Sí, no. ¿tienes el micrófono prendido? Sí. Perdón, ya lo pasé. Muy bien, gracias. Entonces, también aparecen tres grandes teorías en el siglo XIX que van a cambiar la forma de pensar de la gente. Una es la teoría de la evolución de las especies propuesta por Charles Darwin, después de que hace un viaje de 2 años en un barco que se llamaba el Beagle, recoge muchas muestras de flora, de fauna, y con ello escribe 2 libros que iban a causar un escándalo en ese momento. Decimos que estamos viendo el marco histórico para saber cómo era la literatura realista, ¿no? Darwin escribe 2 grandes libros, El origen del hombre y El origen de las especies, y se arma el argüendazo en Europa, y le achacaban que él decía que el hombre venía del mono,
cosa que nunca dijo. Luego viene la teoría de la relatividad, que ya dijimos ahorita, de don Albert Einstein, que lamentablemente se aplican muchos o algunos de los principios de esta teoría en la creación de la bomba atómica, allá por 1945, cuando se lanzan en Hiroshima y en Nagasaki, matando miles y miles y miles de gentes. En una mañana en la que iba la gente a la escuela, los niños, a la oficina, al metro, a los camiones, caen las bombas y la gente muere instantáneamente y no supo ni qué, ni cómo, ni por qué murió. La otra teoría es la de Carlos Marx, del socialismo científico. Entonces todo esto va a influir en los literatos para escribir de una forma más real, por eso se llama realismo, lo que pasaba en la sociedad. Dice que favorecen los cambios científicos y tecnológicos. La ciencia es el conocimiento teórico, las fórmulas, todo eso. Y la tecnología es la aplicación de la ciencia, los aparatos, las labs, los autos, esa es la tecnología. Y la ciencia es el conocimiento teórico. Muy bien. Número siguiente. Burguesía. Burguesía. Clase social que se consolida en el poder. Clase social que se consolida en el poder. Coma, de este modo, la sociedad se fue haciendo más realista. Ahí está. La sociedad se fue haciendo más realista. Punto ahí. Decíamos que cuando el autor romántico empieza a exagerar su literatura, a mucha gente ya no le agrada. Ya no le agradaba una literatura con mucha imaginación, con mucha fantasía, por los cambios que se estaban viviendo, ¿no? Es como ahorita ustedes de jóvenes. Hay muchas cosas que ya no aceptan, ya no les atraen de los adultos. Es decir, ya ven la sociedad de otro modo. Así los realistas ya veían la sociedad de manera distinta a los románticos. Entonces ellos van a crear una nueva literatura, una nueva forma de expresión. Se van a basar en lo que observan. Por ejemplo, se inventa la fotografía y van a buscar una literatura muy real, como si fuese fotográfica, ¿no? Describir los más posibles detalles en su relato. Aparte, en el realismo hay una subdivisión que se llama el naturalismo. Se llama así naturalismo porque dijimos hace ratito, van a estar en auge, en su apogeo, las ciencias naturales con Charles Darwin, con los descubrimientos que se van a hacer en las ciencias. Entonces la literatura se vuelve más real, más científica, con más precisión. Acuérdense que la ciencia es muy precisa. En la ciencia no se admiten, yo me imagino, a mí se me figura. No, la ciencia está sujeta a un método, ustedes lo han conocido, el método científico, donde se observa, se analiza, se hacen hipótesis, teorías, leyes, y ahí no cabe lo de, a mí se me figura esto. Imagínate ahorita con la pandemia. A ver, para curar, se me figura que con una inyección de esto. Los científicos están diseñando ahorita una vacuna, pero están trabajando horas y experimentando, ¿no? Y no como dijo Trump, con una inyección de desinfectante se cura uno. ¿Qué tal,
se la ponga él, ¿no? Bueno, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. No oigo. ¿No? No, profe. Todo bien. No. Al ratito les digo lo del examen que va a estar bien fácil. Número que sigue. Así surge el realismo literario. Así surge el realismo literario que se preocupó por lo que pasaba alrededor de la sociedad, que se preocupó por lo que pasaba alrededor de la sociedad. A ver, que se preocupaba por lo que pasó alrededor de la sociedad. A ver, aquí lo que pasa es que también hubo una revolución, pero no armada, sino industrial en Inglaterra. Se mejoran las máquinas, se mejora la tecnología, aumenta la producción y esto hace que mucha gente quede desempleada. Y el desempleo no era como hoy que los gobiernos ayudan o que la gente, como por ejemplo en Alemania, hace meses o 2, 3 meses en Alemania, en muchísimas calles se colgaban bolsas con buena comida por parte de la gente que tenía o tiene los medios y ¡pum! Se ponían un montón de bolsas de comida para que la gente que no tenía fuese ahí a comer o a llevárselas. Y como la gente allá pues no es abusadora como aquí, la gente que sí realmente lo necesitaba iba. Los que tienen, no hacían ¿cómo se llama? No se formaban o no iban por la comida. Es otra mentalidad. Luego los gobiernos ayudan con préstamos y cosas así. Y en aquellos días no, cuando la gente se desempleó, no había quien les ayudara. Entonces se desata la violencia, los robos, los asaltos, la prostitución, todos los problemas que conllevan una falta de economía. Y los realistas aprovecharon a este tipo de personajes para describirlos en sus novelas. Y es donde les digo que protestaron contra los románticos. Les decían a los románticos, ya basta con sus fantasías, con sus castillos, sus princesas. Están viendo la realidad durísima. Están viendo la pobreza alrededor. Están viendo las enfermedades, como ahorita la pandemia, ¿no? Ha habido pandemias, pero no había curaciones, no había avances como hoy, y morían miles y miles de gentes. Todos los realistas decían, ¿qué no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor? Esto es lo que vivimos, esto hay que escribirlo, esto hay que describirlo, aunque duela, pero hay que hacerlo. Aunque sean temas muy fuertes, dolorosos, esta es la realidad, por eso se llama realismo. Esta es la realidad que estamos viviendo y hay que plasmarla en los libros. Nada de que princesas encantadas, eso ya pasó. La sociedad está viviendo momentos difíciles. Es como ahorita, muchos autores ya están desarrollando cuentos, películas, varias cosas con el tema de la pandemia. Ustedes lo van a ver, obras de teatro, incluso ya hay una por ahí circulando en en redes sociales y ustedes lo van a ver más tarde, mucha literatura, cine con este tema, ya cuando las condiciones sean adecuadas. Muy bien, número que sigue. Los escritores realistas describieron
Los escritores realistas describieron los problemas que surgieron. Los escritores realistas describieron los problemas que surgieron de la revolución industrial. Los problemas que surgieron de la revolución industrial. Punto ahí. Es lo que les dije ahorita, los problemas, ¿cuáles son los problemas? ¿Quién se acuerda qué problemas surgieron cuando se dio la revolución industrial y aumenta el desempleo? ¿Qué problemas hubo? Ahorita dije como 6. ¿No se acuerdan? Muy bien, ¿qué más? ¿Nadie? ¿Sí están ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué problemas hubo? Pues mm, como falta de ideas. Pero en la gente que perdió los empleos, ¿a qué fueron orillados? A un descontento y una marcha, una manifestación. Pues Pero, ya no tal como una manifestación actual, sino empezaron a haber conflictos sociales entre los empresarios y los empleados. ajá. Y acuérdense que les dije que había surgido el robo, robos, ¿qué más? Asaltos, ¿sí se acuerdan? Prostitución, desempleo. Todo eso se generó a raíz de... Es que, por ejemplo, cuando se da el avance tecnológico, que es bueno y es malo, o sea, cuando avanza el conocimiento y la ciencia, pues, es bueno y malo. Bueno porque se mejoran las condiciones de vida. Por ejemplo, antes la gente duraba de 30 a 40 años a lo más y adiós. Y hoy con la ciencia y la tecnología, el nivel de vida y el promedio ha subido con las vacunas, con la higiene, con el tipo de alimentos, con el agua potable, etcétera. Eso es bueno. Lo malo de la ciencia es que, por ejemplo, en la revolución industrial se mejoran las máquinas y una máquina hacía el trabajo de 10 hombres, entonces nada más se contrataba a uno y los otros, adiós, los despedían y no había nada de que le dieron su retiro, hay seguro, nada. ¿Cómo se llama? Se despedía a la gente y ahí arréglatelas. También había muchos niños que morían por el trabajo. Ustedes saben, en tiempos de esta revolución industrial y demás, ustedes saben que en Europa los climas son muy fríos en el invierno. Entonces muchas casas tienen chimeneas y hay que darles mantenimiento, hay que limpiarlas por todo lo que se acumula. Entonces, ¿a quién contrataban? A niños por su delgadez y su cuerpo que les permitía entrar al tubo de la chimenea. Pero ¿qué pasaba? Que con el tiempo esos niños se intoxicaban y morían muchos por la intoxicación de las chimeneas. ¿Y saben qué hacían los dueños? Ay, ya se murió, llévalo allá a su casa. Díganle a la mamá que ya se murió y si no tiene otro hijo para contratarlo. Es decir, nada de seguro, de indemnizaciones, nada. La gente del pueblo estaba totalmente desprotegida y muchos niños morían. Y luego, agárrense, las jornadas de trabajo eran de 16 horas. Ahorita, según la ley, ¿cuántas horas de trabajo debe realizar un obrero, un trabajador, un empleado?
8. 8. 8. 8 y si el patrón es medio que se hace el oxiso, 9 o 10. Imagínate, 16 horas, de 6 de la mañana a 10 de la noche trabajaban. Y nada de horas extras. Entonces eran condiciones aptas para que el autor realista escribiera estos temas. Y cuando leemos a estos autores nos damos cuenta que las condiciones de vida eran durísimas en aquellos días. No había higiene, no había cosas como hoy. La gente casi se mataba. Es más, muchas mamás, fíjate lo que hacían. Como el hambre estaba dura por el desempleo que se había dado y demás, muchas mamás con engaños llevaban a su hijo o hija al mercado y le decían, ahorita, como en las películas, ahorita vengo, déjame ir acá a comprar algo, y los abandonaban ahí porque no había para darles de comer. Entonces, la mentalidad de la madre que era, pues, si hay algún alma caritativa, que te recoja o te dé de comer y que pueda, adelante. Si no, ahí arréglatelas en el mercado. Por eso habían muchos niños ladrones en los mercados, porque los abandonaban. Y todavía, en las grandes ciudades, hace que 8 días encontraron en el DF, en una de las calles, abandonado una bebé de 2 meses. ¿Qué tal? O sea, expresamente abandonada ahí. Nomás la cubrieron de ropa para el frío y ahí en una calle oscura la dejaron. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando lloró. Ah, caray, ¿qué hay aquí? Y ya la descubrieron y la salvaron. Quiero decir que hoy que más o menos hay condiciones, lo hacen. Ahora en aquellos días cuando el hambre era durísima. Muy bien, apúntenle ahí lo que vamos a hacer para el examen. Van a exponer aquí, ustedes van a hablar y yo no. Ahorita les explico. ¿Ya tienen listo? Pluma, papel. Nada de que se me olvidó. Sí, profe. Si se les olvida, pues no hay calificación. Pónganle con unas letrotas, que es una exposición para el examen. Primer tema, la literatura realista, con sus características, etc. Número 2, ¿Literatura qué? realista, o sea, el realismo. Número 2, vida y obra de 3 autores realistas. Vida y obra de 3 autores realistas. Vida y obra de 3 autores realistas. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Si Dios, estamos ya en la sesión de examen. Si yo soy un alumno, entonces yo voy a empezar. Literatura realista. O sea, con mi cuaderno, no es de memoria. Yo voy a leer y ir explicando. El movimiento realista surge en Europa a finales del siglo XIX. Esto es, para aquellos días, en ese periodo sucedieron en la historia esto. Luego les sigo. Los autores realistas se destacaron por las siguientes características. Y ya leo una o dos y la explico. Ya termino. Luego, yo investigué a estos autores y ya leemos los datos más importantes y las obras más importantes. Por ejemplo, traje a Charles Dickens. Él fue un escritor inglés que vivió en tal época. Se destaca por haber escrito tal y tal obra. Los temas que él desarrolla en sus obras son estos, bla, bla, bla. Y ya, ese es mi examen. Y a ver el que sigue. Empieza a leer y a explicar. ¿Sí se entendió? ¿O no? Sí. Sí, profe.
Entonces, ¿qué va a suceder? Si no traen información, pues, ¿qué? No van a decir nada y yo no les voy a poner nada. Por lo tanto, tienen 8 días. Literatura realista, 3 autores, no es de memoria, pueden tener ahí su cuaderno y leyendo y explicando para que sea más fácil. ¿Habrá alguna pregunta, Pau? No, profe, ¿Todo bien? todo bien. Sí. Jenny, Profe, entonces primero es investigar sobre la literatura realista y luego los 3 autores. sí, porque son del mismo tema realista. Y aquí vas a Ok, leer y vas a explicar y con eso te califico. ¿De acuerdo? ok, sí, profe. Muy bien. Cristian, ¿todo bien? Sí, profe, todo No, bien. no todo en la vida es meter goles, ¿eh? Sí, profe, todo bien. Sale. Eduardo, ¿todo bien? Sí, sí, profe, todo bien. Sale, pues. Entonces, aquí terminamos. Nos vemos y que tengan un excelente día. ¿De acuerdo? Igual, profe. Gracias. Gracias, profe, igual. Gracias. Hasta luego.